Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Disculpe. No hay problema, disculpen ustedes, también estábamos tratando de conectarnos todos. Ahí vamos a esperar que se termine de reunir el grupo. Hoy día creo que empezamos un módulo nuevo, me parece mucho. El módulo de tecnologías en la contabilidad, ¿no es cierto? Creo. Mm. Alguien está tratando de entrar y no puede, me parece mucho. Pero no tengo nadie más en aula. Entonces ya estamos a 15. Creo, habíamos empezado a introducir, parece que el concepto del software y la importancia, digamos, en la contabilidad, ¿no es cierto? Hasta ahí quedamos, ¿no es cierto? Ahí estoy media perdida. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya, ya. Entonces vamos a continuar respecto de... ¿Entró la persona o no entró la persona que estaba tratando de entrar? Vamos a terminar de definir eso. O si están... Creo que... mm, creo que no ha entrado, pero iba a ser yo. Carolina estaba. Carolina Espíndola está tratando... Carolina está tratando de entrar y no puede. Creo que... Creo que tiene problemas para entrar. Ya, vamos entonces a dar inicio a la clase de hoy día, ya, donde vamos a analizar un poco las diferencias respecto sobre los diferentes tipos de recursos tecnológicos vinculados, en este caso, a la contabilidad. Lo primero que vamos a analizar es el concepto
del ERP. Cuando hablamos de ERP, muchas veces lo asociamos a, digamos, programas empresa. Pero, ¿qué es un ERP? Ya, Ese a ver, aspecto futbolísticamente, hablando futbolísticamente, ¿no? don Oscar, Entonces, por favor, necesito que cuide el audio, ya, si lo va a activar, que sea para poder participar en clase, porque si no me genera, obviamente, problemática. Ya, entonces, como les decía, ¿qué es un ERP? Primero, el ERP, ya, es una sigla en inglés, ya, Enterprise Resource Planning. ¿Qué significa esto? Planificación de recursos empresariales. Entonces, cuando una empresa tiene un software bajo un sistema de ERP, permite poder planificar, digamos, cada ámbito o cada área, digamos, como departamentos de empresa. De allí que muchos de los, digamos, de las actividades comerciales que tenga la empresa, vinculadas a las áreas de la contabilidad, la finanza, la cadena productiva, todo lo que es gestión de proyectos, marketing, etcétera, ya gestión de venta, administración de bodegas e inventario, ya me permite poder planificar cada una de esas áreas, pero también poder unirlas en un, digamos, en un solo programa, ¿ya? Entonces, ¿qué me genera como beneficio un ERP? Primero, flujo bastante, ¿cómo le podría decir? Un bastante seguro y sólido respecto a cómo se, digamos, se administra la información en cada uno de los procesos para, obviamente, con la información poder administrar la información y poder tener, digamos, seguridad de que tenemos una información completa, fidedigna y libre, digamos, de errores. ¿Ya? Entonces, de esa manera, al ingresar, ejemplo, una factura, esa factura es visualizada por departamento de compra, bodega, departamento de venta, eh, contabilidad, finanzas, eh, ¿cómo dijera? Eh, ¿Qué más puede ser? Eh, bueno, la cadena productiva, ya también. Porque esa factura, eh, de una u otra manera, la información puede ser visualizada por todos los departamentos. Entonces, de esa manera, yo mantengo esa fiabilidad de la información, ¿ya? Distinto es cuando, ejemplo, yo utilizo, ejemplo, un Excel. El Excel, si no lo sé organizar o no, si no lo sé, digamos, administrar de manera efectiva, ¿ya? Voy a tener quizás duplicidad, digamos, de la misma información. Entonces, eso es lo que me permite tener un software que genere o que me permita generar esta planificación de los recursos que posee la empresa. Entonces, a la larga, ¿qué me genera como ventaja, en este caso los ERP? Para la empresa, primero, el costo, digamos, asociado a las operaciones productivas. Se mantiene, obviamente, o sea, se genera una reducción bastante ostensible a través del tiempo, pero también generamos una efectividad y una eficiencia respecto a los recursos versus el resultado que vamos a tener. Voy a tener información quizás, acceder a la información quizás de manera mucho más rápida, de manera más actualizada, porque me va a permitir de ir teniendo, digamos, quizás la información, pero a la vez va a ir ser, al momento de ser consultada, va a ser, digamos, entregada de manera in situ, obviamente, a todos los departamentos, áreas productivas que requieran consultarla. Y de una u otra manera, genera un proceso de centralización. ¿Ya? Todo está centralizado en este ERP. Para, obviamente, futuras, en este caso, eh, futuras tomas de decisiones o futuras inversiones que realice una empresa. Ahora, eh, otra, otro tipo de software que las empresas también, en este caso, utilizan son los software de, en este caso, de automatización. ¿A qué está referido los software de automatización?
Primero, estos son, igual, obviamente, programas ya computacionales que permiten poder hacer procesos, que se ejecuten procesos quizás sin la necesidad, digamos, de tareas repetitivas. Esto permite que la misma información muchas veces es transformada o es, digamos, un poco gestionada o administrada para que sea utilizada digamos, digamos, en procesos establecidos, ¿ya? Ejemplo, si yo quiero generar un proceso quizás de automatización en una fase, digamos, en una cadena productiva, ¿ya? Voy a poder em, generar, digamos, programaciones, o sea, automatizaciones programables, ¿ya? Quizás poder integrar varios procesos a esos procesos de automatización y voy a ir generando, digamos, esa determinación, digamos, de cada fase de la manera más efectiva posible. Ahora, hay otros software que ejemplos son de comunicación interna. ¿A qué, digamos, está referido un proceso de comunicación interna? Es que muchas veces hay plataformas dentro de las mismas, o sea, en una empresa, digamos, se establece una plataforma de información interna. Entonces, todos en este caso los colaboradores, tienen quizás acceso a esa página, ¿ya? Y a través quizás del correo electrónico se le van reportando, en este caso, envío de documentación, de memos, de instrucciones, tanto normativa, legislativa, etcétera. Entonces se genera esa fase, digamos, interna en cuanto a cómo se entrega la información propiamente quizás de procesos, cambios quizás de jefatura, etcétera, ¿ya? Entonces, de esa manera, en este caso, los software de comunicación ya me permiten, digamos, automatizar, o sea, generar, digamos, una planificación comunicacional interna de manera efectiva. Ahora, existen otros software que son exclusivamente ejemplo de centro de costo. Ejemplo, ¿cómo yo puedo tener un software de centro de costo? Es porque voy a involucrar, digamos, la información de las adquisiciones, en este caso de materia prima, pero también va a estar vinculado a la producción propiamente tal. Entonces voy a poder determinar en qué porcentaje eh, mis adquisiciones de, digamos, de insumos o materias primas se están utilizando en proporción a las cantidades productivas que se tengan, ¿ya? Entonces voy a ir determinando la información de, en este caso, la producción, al cual, digamos, al costo que involucra esta administración. Pero también puedo generar centros de costo, en este caso, del departamento de venta. ¿Cuánto en este caso está produciendo, en este caso, el departamento de venta versus los costos que involucra, no sé, la difusión de marketing y publicidad, ¿ya? Entonces, voy separando, en este caso, las informaciones por centro de costo. Ahora, hay software que son exclusivamente de marketing, que son utilizados principalmente como una herramienta, en este caso, digamos, eh, de como centros de administración, se podría decir, de la publicidad, difusión y el marketing que realiza la empresa. De allí que una campaña publicitaria, ejemplo, en una empresa del retail, ya al hacer una campaña de venta se tiene que determinar en qué proporción o bajo qué índices la inversión de la campaña publicitaria me va a permitir la retribución o reintegro, en este caso, de ingresos, ¿ya? La idea es que las campañas publicitarias también me generan digamos, en este caso, un porcentaje de incremento, digamos, o digamos, de utilidades en proporción a lo que se gastó, ¿ya? Entonces ahí vinculamos, en este caso, un centro, digamos, de administración, en este caso de la información, ¿ya? Versus quizás una campaña empresarial, bajo ciertos ejemplos, ciertos
ciertos recursos que la misma empresa tenga, pero también obviamente está muy vinculado a el departamento de bodegas o inventario o departamento de asistencia, ¿ya? Versus la proyección que me va a generar, en este caso de ventas, o el potencial, digamos, el potencial, digamos, la potencial demanda que el departamento de marketing obviamente me está proyectando para esa campaña publicitaria. Em, Tenemos otros software que también son utilizados en las empresas, que en este caso son software de pagos, ¿ya? Muchas empresas utilizan o instalan software de pago donde a través de esa plataforma se van canalizando muchas veces los pagos que se generan. Entonces podemos ir consultando en esa plataforma, digamos, los pagos que se van ejecutando, obviamente o vinculados eventualmente quizás a una nota de pedido para hacer, obviamente, después la respectiva vinculación, en este caso, con el departamento digamos, de venta, en este caso, para poder hacer la factura y obviamente la respectiva gestión logística, ¿ya? Entonces, cada uno, en este caso de los software que en general les he planteado, todos conllevan a que la utilización de ellos le va a generar un efecto, digamos, productivo a la empresa. Ahora, hoy en día, las empresas requieren que instalen software en sus diferentes, digamos, en sus diferentes procesos, ¿ya? De allí que quizás en empresas pequeñas podamos quizás comprar software que sean bastante más específicos, digamos, ¿ya? O sea, yo si que necesito un software de centro de costo, voy a comprar un software para solamente administrar la información del centro de costo, pero no voy a tener quizás, digamos, no voy a tener quizás comunicada la información con el departamento de ventas, ¿ya? Y de una u otra manera voy a ir generando un poquito de, digamos, respaldando cierta área de información y otras no. Y eso, digamos, a través del tiempo, digamos, siempre le va a generar eh, dificultades a la empresa, porque no voy a poder tener la información, obviamente, completa o no voy a tener la información eh, general, digamos, ahí en una sola base de datos. Ahora, ¿qué, qué es lo más efectivo? Es que una empresa, al momento de adquirir digamos, un tipo de software, sea lo más integral posible. ¿Qué significa eso? Que por lo menos aborde las 5 áreas que yo creo que son como las principales para que una empresa pueda gestionar bien la información. ¿Cuáles son esas áreas o cuáles son esos departamentos? Primero, el departamento de inventarios o existencia, ¿ya? Eso yo creo que es digamos, el principal. Dos, el área del departamento de ventas propiamente tal, ¿ya? Tres, el departamento de contabilidad y finanzas, ¿ya? Cuatro, cuando la empresa necesita o la empresa fabrica productos, obviamente el departamento de producción propiamente tal. Y cinco, digamos, un software que me permita poder hacer, digamos, planificación y gestión, en este caso, de los equipos o, digamos, de los recursos que posea la empresa. Y eso implica eh, el área de recursos humanos, ¿ya? El área de, digamos, de gestión de personas, donde involucre la información de los trabajadores sobre los contratos, remuneraciones, imposiciones, etcétera, ¿ya? Así que una empresa, yo creo que involucrando esas 5 áreas, ¿ya? Esos 5 departamentos en un solo programa, ya por lo menos tienen una información completa donde puede tomar quizás, digamos, decisiones más específicas. Un software que no cumpla 5 áreas, yo creo que también es, digamos, está como el debe en eso, porque siempre se va a generar
se va a generar quizás una discrepancia respecto de la información y cómo se vaya gestionando la información. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo no, por lo menos, profe. ¿No? Yo tampoco al menos. ¿No? Ya, ya. Voy ahora a analizar específicamente qué involucra que una empresa tenga un software de facturación. ¿Ya? Porque cuando hablamos digamos, del software digamos que trabaje o que digamos involucre la información de venta, hablamos en este caso del software de facturación propiamente tal. Hoy en día, las empresas, al tener un software, requieren de que este software permita poder generar documentos electrónicos. Si bien las empresas pueden utilizar cualquier software que está en el mercado, y aquí ya tenemos muchos nombres, tenemos el Softland, de Fontana, tenemos el eh, se me olvidaron los otros, el Manager, ¿ya? El Nubox, tenemos otros, digamos, otros más. ¿Qué es digamos, qué es lo que qué es lo que me permite este tipo de software? ¿Ya? Unir toda la información, pero de una u otra manera, muchas empresas no tienen quizás digamos, el soporte o la espalda financiera, como yo siempre digo, para contratar uno de estos software, ¿ya? ¿Por qué? Primero, estos software eh, tienen un costo bastante elevado, ¿ya? Implica digamos, una instalación, ¿ya? Que a la empresa le conlleva instalar un servidor, que las instalaciones propiamente de la empresa tengan un soporte tecnológico, establecer una red cableada, obviamente, con equipos que técnicamente cumplen los requerimientos para poder soportar, en este caso, estos programas. Entonces, es una envergadura general, que aparte de eso, involucra inclusive capacitar al personal. ¿Ya? Primero se tiene que capacitar digamos, la, la, la jefatura, ¿ya? Jefatura o jefes de departamento, ¿ya? En todo el manejo digamos, del software, pero también después tenemos que, en este caso, capacitar a los operarios quienes van a ser los que van a administrar un poco y van a ingresar la información, ¿ya? Porque, ejemplo, en un departamento de bodega, el jefe de bodega tiene que tener, digamos, el dominio del sistema, pero también el que despacha, el que recibe, el que muchas veces el que almacena en bodega, tiene que tener el conocimiento para quizás consultar un determinado stock de un producto. Entonces, de esa manera, al final se termina como capacitando a todo el personal, ¿ya? Y vamos obviamente generando el personal, en este caso, más integral, de acuerdo a las funciones que realiza. Entonces, no es un costo menor, pero involucra inclusive trabajos por periodos quizás de un año en que se logre instalar, obviamente, este tipo de, digamos, de programas en una empresa y funcione, digamos, y que, bueno, por lo menos que quede instalado. Y de ahí, de eso viene una marcha blanca, que significa que vamos a empezar a ingresar la información, pero también tengo que ir viendo en la medida de qué tan efectivo es, cómo voy rescatando quizás la información. ¿Qué pasa si eventualmente, no sé, si ingreso una información y quizás se ingresa de manera incorrecta? ¿De qué manera voy generando los filtros para poder, eh, para que las diferentes áreas accedan al tipo de información que necesita acceder cada área? ¿Ya? Le voy generando lo que yo siempre digo, los atributos a los usuarios. Entonces, al final, con toda esta explicación de una otra manera, es un costo bastante alto en el tiempo,
siempre va a requerir quizás más de un año, ¿ya? Considerando que este periodo de marcha blanca también tiene que quizás pasar esa prueba de fuego. Entonces, estamos quizás hablando de palabras mayores. Ahora, ¿qué pasa cuando las empresas pequeñas tienen que hacer facturaciones? ¿Ya? Las empresas pequeñas tienen la posibilidad de utilizar el software de facturación, en este caso que tienen que tiene implementado el Servicio de Impuestos Internos. Del momento que yo entro a la página del Servicio de Impuestos Internos y quiero hacer una factura, yo estoy utilizando el software, en este caso del Servicio de Impuestos Internos. Este software a pequeñas, a micro y pequeñas empresas les puede ser cómodo porque tiene una capacidad de emisión hasta de 100 documentos mensuales. Si una empresa utiliza como monto promedio, tiene en este caso sobre 100 emisiones de documentos tributarios, en este caso no le da el soporte de la página del servicio para utilizarlo y ahí necesariamente tiene que comprar uno de estos programas, ¿ya? Pero cualquier empresa que tenga como promedio menos de 100 documentos digamos, en este periodo, en un mes, puede usar fácilmente el programa en este caso, del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, de esa manera, el servicio entrega, digamos, ¿cómo le dijera? Un soporte y de una u otra manera eh, bastante seguro para las pequeñas y medianas empresas que son quienes no tienen quizás ¿cómo se puede decir? El soporte ni tampoco los ejemplos, los recursos financieros para poder emitirlos. Ahora, este sistema de facturación no tan solo permite emitir documentos, en este caso facturas electrónicas, sino se pueden emitir facturas afectas, o sea, perdón, exentas, ¿ya? Notas de crédito, notas de débito, guías de despacho, facturas de compra electrónica, liquidaciones de factura y en este caso cualquier tipo de documento tributario digamos que tenga habilitado, que esté implementado en la empresa. Entonces, conlleva digamos, una gran, digamos, cantidad de información que para pequeñas o medianas empresas implica, o sea, digamos, para micros y pequeñas empresas implica digamos, un soporte bastante seguro y de una u otra manera bastantes garantías en la utilización de esto. Pero ante el crecimiento eventualmente y ante los requerimientos que obviamente se vayan generando respecto a cómo crece la empresa, obviamente vamos a tener que acceder a software bastante más, digamos, comerciales que, digamos, que están en el mercado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es ¿de qué depende de que yo contrate en este caso un software en una empresa X? Obviamente va a depender un poco de qué área productiva es mi empresa. Los software en general se crean y no recuerdo si se los comenté esto, se crean según el tipo de, digamos, como industria, ¿ya? De allí que existen software que son para los colegios, para los restaurantes, para los centros médicos o centros, digamos, centros de salud. eh, digamos, software en este caso específicamente para empresas del retail, eh, otras que son software con centros de costo productivo, ya si es que eventualmente, no sé, alguna, algún, alguna empresa que produzca quizás, no sé, mermelada, produzca, no sé, repostería, tiene que tener software con centros de costo adherido. Ahora, ese tipo de software obviamente digamos, está contemplado bajo el sector de la industria en la cual se desenvuelve. Ejemplo,
dentro de los más quizás reconocidos que tenemos hoy acá en Chile, siempre se habla de Nubox. Nubox es un sistema, en este caso de plataforma, que principalmente trabaja o entrega soporte en el ámbito contable, ¿ya? Pero aparte de eso, tiene en este caso, tiene ciertas características más específicas en cuanto a reportes que yo puedo obtener de información, cómo centralizar la información, generar documentación, en este caso documentos de declaraciones juradas, establecer, digamos, mi plan de cuentas para poder llevar, obviamente, mi contabilidad, generar, digamos, informes de carga masiva, muchas veces si es que estoy, no sé, pagando sueldo, ¿ya? Generar de una sola vez la planilla electrónica, en este caso de las remuneraciones, y obviamente hacer el respectivo pago de la declaración, o sea, digamos, de los pagos de de los mismos trabajadores, ya las remuneraciones propiamente tal. Ese es un software que es bastante, digamos, específico en cuanto a contabilidad. De Fontana es en este caso, un software un poco más completo, ¿ya? Donde yo puedo implementar lo que yo siempre hablo de estas áreas, digamos, o digamos de esto, digamos, de estos centros, digamos, de costo que tiene cada software, se llaman módulos, ¿ya? Acá tenemos un poco más completo, estamos hablando de módulos de venta, el módulo de cobranza, abastecimiento, producción, inventario, remuneraciones en este caso, o recursos humanos, gestión obviamente de negocio, ¿ya? Y obviamente finanzas, finanzas corporativas propiamente tal. Entonces, aquí ya tenemos un ámbito un poquito más amplio, una mayor cantidad de módulos, ¿ya? Softland, que es otro tipo digamos, digamos, de software, ¿ya? Eh, es un software que permite un poco administrar la información más de manera más amplia en la empresa, ¿ya? Siempre se ha considerado Softline ya como estos, si quizás pudiésemos decir, como estos software gigantes, ya más robustos, donde está, digamos, confeccionado o, digamos, elaborado bajo ciertos estándares de reconocimiento internacional. Eh, es un software que permite integrar, en este caso, los módulos de venta propiamente tal, con ciertas herramientas tecnológicas más, digamos, digamos, de mayor alcance, que van a permitir a la larga poder mejorar digamos, la forma de cómo la empresa cumple los objetivos, pero también enfoca sus operaciones, y también quizás tiene un factor comparativo porque podemos centralizarlo con ciertas bases de datos, podemos vincularlo a plataformas, digamos, de marketing, ¿ya? Podemos generar ay, ¿tiene alguien más? Podemos generar soporte, en este caso, por canalización de pago, ¿ya? A través de diferentes, en este caso, canales propiamente tal. Se pueden generar soportes a través digamos, de campañas publicitarias que realice, en este caso, el departamento de marketing, a través quizás de redes sociales, donde vamos quizás a identificar o vincular tendencias de los mismos, en este caso, eh, de los mismos productos que la empresa, digamos, formule. Y toda esa información yo puedo, digamos, conectarla o puedo, digamos, vincularla a este programa un poco más robusto. Entonces, voy generando al mayor alcance de la información, voy a tener información, digamos, mucho más amplia
desde el punto de vista de la contabilidad, de la gestión comercial, de los pagos, de la gestión productiva propiamente tal, pero también voy a tener digamos, voy a poder obtener la información de esos requerimientos de, digamos, de qué es lo que quiere el cliente. O muchas veces, a veces hay campañas que muchas veces las empresas realizan, ejemplo, a través digamos, a través del departamento de marketing, que permiten medir primero cuántos usuarios entran en el día, pero también permiten determinar la permanencia de tiempo que tienen los usuarios en la plataforma. ¿Cuáles son las preferencias de consulta que tienen en este caso, los clientes? ¿Ya? Y obviamente, mágicamente, y mágicamente lo digo así porque uno como usuario lo puede ver después en un contexto práctico, cuando yo estoy mucho tiempo, quizás a través digamos, de mi computador, revisando una plataforma, ejemplo, del retail, X, ¿ya? Y yo estoy quizás viendo algo quizás muy común quizás para las mujeres, en el sentido de estar viendo quizás línea blanca o un poco de tecnología quizás. Después nosotros mágicamente en nuestro correo electrónico tenemos publicidad, nos llegan notificaciones a través de mensajes instantáneos, digamos, de promociones o notificaciones a nuestro teléfono. eh, Entramos quizás a las redes sociales, ya abro ejemplo Facebook y me aparece publicidad de manera mágica, ejemplo, en, en, en relación, digamos, a línea blanca y tecnología, ¿ya? Toda esa información se administra a través de estos software, en este caso vinculados a lo que son las campañas publicitarias y al marketing de la empresa. Porque todo esto trabajan bajo un código en común que se llaman los algoritmos, ¿ya? Los algoritmos permiten poder sacar digamos, obtener esos criterios que automáticamente, aparte de entregarme información quizás de manera mágica a mí quizás como usuario, también le están reportando esa misma información a la empresa. Entonces la empresa ya después sabe con esa información cuáles son las demandas, cuáles son los tiempos de permanencia, quizás un producto que, no sé, una línea tecnológica eventualmente la va a sacar al mercado, obviamente genera esa visualización, las mismas empresas pueden enviar notificaciones, ejemplo, reserva, lo que pasa mucho con los teléfonos, reserva tu equipo y te avisaremos cuando llegue a Chile. O reserva, digamos, obtén la última lanzamiento, no sé, de un smartphone eh, con un bono, digamos, no sé, de ingresos, por decir, de descuento de, no sé, 300.000 pesos. Y obviamente los productos cuestan más de 1 millón de pesos, ¿ya? Entonces, todo eso se logra a través de estos mismos programas. Entonces, esa es la relevancia real, que cuando yo trabajo bajo diferentes tipos de software, tengo que ver primero qué tipo de giro tiene mi empresa, pero también tengo que saber qué tipo de información yo requiero, en este caso, digamos, almacenar en esta base de datos que me permita poder, digamos, tener la información de las demandas o las necesidades de los clientes. Entonces, hablar de estos programas es bastante amplio, ¿ya? Porque conllevan tener quizás el control quizás más absoluto de la empresa. Y eso muchas veces también tiende a un poco a generar la efectividad, en este caso, de los digamos, de las actividades productivas que realiza la empresa. Entonces, al momento de que una empresa toma la decisión de adquirir un software, obviamente se tienen que crear las respectivas, se debe hacer la respectiva, en este caso, notificación. La empresa debe notificar al Servicio de Impuestos Internos que va a adquirir un software bajo, digamos, ciertos requerimientos. Y a través de ese mismo software, el Servicio de Impuestos Internos también va a ir, digamos, va a ir teniendo acceso a la información propiamente tal, en este caso de la empresa. Entonces, todo queda, digamos, generado en una red, digamos, de información.
que al momento de que el Servicio de Impuestos Internos realice su respectiva, en este caso, realice la respectiva consulta de, en este caso, no sé, eh, la contabilidad, las finanzas, los impuestos y todo lo vinculado, digamos, a los tributos, obviamente va a estar vinculado también al- a la inscripción, digamos, del ERP que tenga la empresa. ¿Alguna duda? Existe otro, en este caso, otro software que se llama Talana también, ¿ya? Como Yo, dentro de profe, los más, ninguna duda. ya. Book también vendría siendo un software también para lo mismo, ¿no? Book. Book, sí, me parece mucho que sí. Sí, también son software de empresa, que en este caso está referido, digamos, a la gestión de personas puntualmente, que eso es como el foco. Ejemplo, si yo tengo, no sé, tengo una empresa de servicio, ¿ya? Book me permitiría, obviamente, administrar la información, en este caso, de recursos humanos, ¿ya? Claro, Trabajar salen con el... todos los trabajadores, la fecha de trabajo y todo eso. Exactamente. A la Entonces, la fecha de ingreso al trabajo, los de cumpleaños, todo eso. exactamente, porque es un software que se crea en este caso para la gestión de información de personas, o sea, para el Departamento de Recursos Humanos puntualmente. Entonces involucra todo lo que es el Departamento de Recursos Humanos, ¿ya? Entonces va a depender un poco de eso, qué es lo que la empresa, digamos, necesite, en base a qué tipo de, digamos, de necesidad la empresa esté adherido. Ahora hay otro software que se llama WebSal. Bueno, ya hay muchos. Dentro de los más comunes, en ese caso tenemos eso, ya que son como los más generales. Hay otro que no me acuerdo, se me olvidó el nombre, que es bastante, que lo usan las empresas mineras. Trabaja, o la empresa del ámbito industrial, eh, que se me olvidó el nombre ahora. Se me olvidó completamente el nombre, que es con bastante demanda propiamente. Pero a eso están referidos los software en general, ¿ya? Entonces, a un poco a ir materializando la forma en cómo las mismas empresas administran la información, ¿no? Ya dejamos de vivir ¿cómo le dijera? Esta, este hecho de que podemos llevar la información de la empresa a través de un Excel. Ya quedó totalmente en el pasado cuando escribíamos en un cuadernito las ventas. ¿Ya? Hoy en día tenemos que, nuestras empresas deben estar a la altura, obviamente, de la tecnología, de las necesidades del mercado, de los requerimientos del cliente y generar, digamos, software que sean integrales. Siempre yo siempre lo menciono así. Cuál sea el más idóneo para una empresa, obviamente va a depender de las necesidades propiamente de la empresa. Y ese software va a ser el integral para esa empresa. ¿Ya? Eh, Ahora, a veces pasa que, y pasó una vez en una empresa, que una empresa compró un software que era una comercializadora, en este caso, de insumos, prestaba servicio, en este caso, a vehículos y vendía, obviamente, repuestos y, digamos, aditivos y todo lo que es para vehículos, aceite, neumático y todo ese tipo de cosas. Entonces la empresa compró un software bastante económico, que no, de hecho no me recuerdo qué tipo de empresa, qué tipo de software era, pero no cumplió las expectativas porque era bastante pequeño para la envergadura, digamos, quizás de información, de existencia, de inventario que tenía la empresa. Entonces lo utilizó un tiempo y al final fue como siempre fue generando discrepancia el software y se decidió a cambiar a otro, que en este caso se cambió a Softland después.
Eh, y resulta que ese software, digamos, esta empresa lo vendió, ¿ya? Lo vendió a otra persona que lo quería comprar y la otra persona compró, digamos, obviamente, compró, digamos, el software. Este nuevo emprendedor que compró ese software, eh, primero no lo vaciaron, ¿ya? O sea, un software cuando se compra y esté en información, compete en la información de la empresa. No puedo venderlo porque estoy vendiendo la base de datos de una empresa. Entonces, ese software nunca se vació y se empezaron a modificar dentro del mismo plan de cuenta, dentro de la misma información, se empezó a hacer una especie de modificación de los datos, ¿ya? Porque no estaba permitido, obviamente, vaciarlo. Ya no existía posibilidad de vaciarlo. Entonces se trató de arreglar digamos, darle una nueva estructura. Y al final fue peor el remedio que la enfermedad, porque este nuevo emprendedor que compró ese software, que estaba con esa base de datos, con la información ya de la base de datos original de la empresa anterior, tuvo que nuevamente deshacerse de ese software y comprar otro, de cero, e instalar obviamente todo el sistema y todo. Entonces, los software no es que una empresa los compre y después, pucha, no me sirvió, lo voy a vender para recuperar la plata. Porque al final el cachito que yo siempre digo, lo va a tener quien lo adquiera. El primero, obviamente, comprador que lo compre y después lo revende, obviamente quizás va a recuperar un poco de plata. Pero el cachito lo va a tener, obviamente, en este caso, el nuevo adquiriente, en este caso, de este software. Y a la larga, ningún software que venga de otra empresa con información, obviamente, original de otra empresa, me va a servir. Las bases de datos, en este caso, los planes de cuenta, lo ideal es que sean creados en relación a las necesidades de la empresa. Obviamente con la estructura de la empresa y con, digamos, cuentas específicas asignadas a las diferentes cuentas contables. Con un sistema, obviamente, de codificación propio, donde obviamente también la información digamos, en la misma altura y con la misma sintonía, digamos, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Si es que eventualmente alguien quiere, ¿ya? O si en algún momento se les cruza quizás la remota posibilidad de adquirir un software de segunda mano, créanme que va a ser por un problema. Así que no lo recomiendo de manera muy, muy efectiva. ¿Qué otra cosa en cuanto al software propiamente tal? Como alguna duda. No, Mm, no, creo que ya como que bueno, con todo esto ya ustedes ya pueden saber qué involucra, ya que las empresas tengan un software o que quieran instalar en este caso un software, ¿ya? Muchas veces hay software que de repente son tan robustos, son tan integrales que muchas veces pueden tener, digamos, departamentos mucho más específicos y vinculados. Ejemplo, pueden tener departamentos de investigación y desarrollo, pueden tener, digamos, o sea, perdón, módulos de investigación y desarrollo, otro en este caso de capacitación, otro en este caso de asesorías e inversiones, etcétera. ¿Ya? En este caso, un software puede tener los módulos, en este caso, necesarios para el soporte de la misma empresa. Entonces, de esa manera yo personalizo. Y esto obviamente me lleva a que la gestión quizás de calidad que, que tenga la empresa o que entregue la empresa a su exterior va a ser más allá que registrar mis compras y ventas. Va a ser quizás canalizar formas de trabajo de manera mucho más efectivas, donde quizás de una simple quizás compra que en este caso un cliente, no sé, lo utilice a través eh, de la plataforma, digamos, comercial, ¿ya? Voy a poder generar del mismo software, primero vinculación de información sobre la facturación, sobre el despacho, sobre la logística, la postventa que vaya a tener y generar, digamos, quizás un servicio integral, ¿ya? Digamos, como programa, digamos, como estrategia de fidelización para la empresa. Entonces,
abro esas ventanas, digamos, las abro las puertas, en este caso de la empresa, obviamente hacia los clientes, y los clientes ven también ese tipo de, digamos, de estructura, ¿ya? El hecho de tener la información quizás de manera mucho más al día, actualizada, ya si estoy, por ejemplo, comprando y sé que me va a llegar a mi domicilio, obviamente hacerle el seguimiento, dónde viene mi paquete, cuándo me va a llegar, etcétera, ¿ya? Y eh, obviamente genera, digamos, una percepción totalmente distinta, una filosofía obviamente totalmente distinta, como la empresa juega un papel bastante importante, permitiendo que de cada, digamos, de cada adquisición digamos, de cada venta que realice, generar procesos que sean simples, pero también que sean efectivos, con agilidad en la información, en la toma de decisiones y que sean, digamos, más palpables, ya que generen ese efecto inmediato y esa identificación propia muchas veces del cliente con una empresa. Hay clientes que muchas veces pasan años de años y nunca se cambian de empresa, ¿ya? Y compran en tal empresa porque saben que, no sé, es la mejor del mercado y porque han tenido muy buenas experiencias, porque han sido bastante, digamos, atendidos con bastante, quizás deferencia y, y créanme que esos clientes están muy vinculados con la filosofía y la cultura organizacional de esa misma empresa. Pero todo parte también, por eso le digo, por la información, de cómo yo genero quizás de una simple visita a una plataforma, ese cambio de, digamos, de mentalidad y que el cliente después diga, yo compro en tal empresa por esto, ¿ya? Entonces, ahí un poco va a generar ese sentido. Entonces, hablar de software de las empresas no es tan solo hablar de factura de una compra o de una venta, ¿ya? Lleva, digamos, esa gestión general de la información. ¿Qué horas son? Son las 9 ya. Em, mm, 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 mm. ¿Hacemos un corte? ¿Hacemos el corte de descanso? Perfecto. ¿Ya? Volvemos 15 minutos, 21:15, volvemos. ¿Ya? Ok. Perfecto. ¿Ya? Mm, Aquí. Ya, mire, aquí hay un software, ya, de gestión, que vamos a analizar un poquito el contexto de cómo yo o cómo quizás una pequeña empresa, ¿ya? Puede, digamos, buscar o ver cuáles son quizás los requerimientos que tiene y obviamente qué costos involucra el poder decidir. Este es un software bastante nuevo, ¿ya? Que se crea con la finalidad, primero en este caso, de poder gestionar la administración, en este caso, de las contabilidades y finanzas, en este caso de la empresa, permitiendo gestionar la información de manera diaria y obviamente ahorrar costos involucrados en todo el ámbito contable, remuneracional, declaraciones ante, digamos, el Servicio de Impuestos Internos, Previred, los bancos, generar quizás vinculaciones en cuanto a la gestión y procesos integrados que obviamente uno puede ir haciendo en la página del servicio. Ya, entonces genera esa complementariedad. Lo que tiene, en este caso, Wingo, primero establece digamos, esa variabilidad, digamos, del valor, ¿ya? Respecto a qué es lo que quiere eventualmente las empresas. Estos datos que están acá son planes, para ejemplo, para contadores y centros contables, ¿ya? O sea, por ejemplo, un contador que usted, ejemplo, si alguien es contador, necesita quizás implementar un software que permita, digamos, mantener la información, digamos, de la empresa. Aquí tenemos un claro ejemplo que esto obviamente varía si es que estos datos, obviamente, en este caso son bajo contrataciones mes a mes. Obviamente hay una contratación mensual donde está, digamos,
ejemplo, es variado o, digamos, tiene diferentes valores respecto a a las atribuciones y las condiciones, digamos, del funcionamiento, digamos, de cada una digamos, de los tipos, digamos, los tipos de productos que ofrece. Entonces, obviamente, a mayor cantidad de usuarios que administran digamos, el programa, obviamente hay obviamente un mayor costo. Y que la administración, en este caso de las empresas involucradas, que registre en este caso un contador, porque el contador solamente va a llevar contabilidad, en este caso, de empresas, obviamente genera esa diferenciación. Si son, en este caso son una cantidad quizás mayor de empresas o menor de empresas. Pero acá viene lo importante, ¿ya? Que es qué tipo en este caso, de información yo voy al tener el alcance. Si yo estoy, ejemplo, si los contadores obviamente van a tener que automatizar procesos, gestionar documentos, hacer, digamos, comparativos de libros, descargar, en este caso, documentos, en este caso, tributarios, boletas de honorario, boletas de venta, en este caso, facturas, en este caso, ¿ya? Y obviamente vincularlas para poder hacer, en este caso, lo que son las conciliaciones bancarias con toda la información del banco, ¿ya? Y poder, en este caso, también generar información de las nóminas de los trabajadores. Obviamente, un contador va a tener que hacer nóminas de trabajadores, pero también, obviamente, debe enfocarse a la actividad y a la actividad propiamente tal de la contabilidad con los reportes, obviamente, de los documentos tributarios. Entonces, ustedes ven aquí, hay una gran variedad, digamos, de trabajos que se pueden hacer, y en este caso un contador, ¿ya? Y eso obviamente va a estar dado por el tipo de, en este caso, de valor asociado, obviamente, ya sea mensual o anual, ¿ya? Eso en cuanto para los contadores, que ustedes me pueden decir, no sé, nada, ejemplo, no hay ningún contador. Acá están los planes de empresa, que esto es otro, digamos, otro aspecto de respecto a la información. Si yo soy, no sé, pues, tengo una empresa, obviamente me va a permitir tener diferentes tipos de información respecto a, según la cantidad de usuarios que tenga la empresa, si hay 2 usuarios, 4 usuarios, 6 usuarios, ¿ya? Y si esto obviamente va a estar vinculado, obviamente, a la cantidad de empresas, con qué información voy a poder canalizar respecto a las compras. Ya está de manera general la automatización, en este caso, de la información, gestión de documentos, generar comparativos de libros, generar indicadores de módulos, trabajar todo lo que es en materia, digamos, de los bancos respecto a ingresos, anulaciones, en este caso de partidas bancarias, vincular las cartolas, los saldos, eh, la conciliación propiamente bancaria, etcétera. Ya administrar los cheques, generar pagos quizás con tarjetas de débito, créditos, las transferencias, etcétera. Las nóminas, obviamente también permite administrar nóminas, en este caso de remuneraciones, ya con, en este caso, pagos, en este caso en este caso del- de la seguridad social propiamente tal, la contabilidad, reportes, obviamente, en este caso, de los diferentes libros y partidas, indicadores de gestión y desempeño, configuraciones respecto a, digamos, a materias, digamos, vinculantes a la administración de, digamos, de inventario, ¿ya? Porque obviamente esto también está vinculado al ámbito productivo de una u otra manera, que me va a llevar, obviamente, después a sacar esos respectivos reportes para los informes financieros, ¿ya? Entonces, de esa manera yo puedo ir generando alcances, ¿ya? Entonces, cuando una empresa requiera comprar, en este caso un software, tiene que ver qué es lo que quiere, ¿ya? Y qué es lo que quiere involucra eh, el detalle, ¿ya? Si quiero sacar boletas, si quiero sacar factura, de en qué medida quiero almacenar información, ¿ya? ¿Ya? Obviamente, esto es digamos, una empresa que es bastante nueva, de hecho tiene bastante, digamos, los costos son bastante accesibles de una u otra manera para una empresa, ¿ya? Pero en la medida de que las empresas tengan mayor quizás experiencia, quizás mayor fama, como uno dice, sea mayormente reconocida, obviamente los costos van a ser mucho mayores.
¿ya? Entonces a eso está diferenciado, a eso está referido el, el hecho de adquirir un software. Ahora, independiente de eso, todo software tiene un factor mínimo común denominador que yo digo. ¿Cuál creen ustedes? Porque todos los software tienen, obviamente van a tener, en este caso, almacenar información. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar de la información? O les pregunto al revés. Si yo entro a una plataforma X, ingreso mis datos personales, ¿qué pasa con mis datos? A ver, arriesguense. ¿Qué pasa con mis datos cuando yo los La cargo en una plataforma, ¿Perdón? la forma. Los datos que se suben a plataforma, pero ¿qué pasa con los datos digamos, de uno? Si yo, obviamente, de manera propia los inscribo. ¿Han escuchado cuando hablamos de la privacidad de la información? Me imagino que todo eso quedará respaldado con seguridad. Se supone que sí. Obviamente en Chile, a ver, ¿qué significa primero la privacidad? Porque una cosa es que, de hecho, quede respaldado, ¿ya? Pero otra cosa es lo que en este caso dice la normativa, ¿ya? En Chile, la privacidad de los datos contempla el control que tienen en este caso empresas o organizaciones respecto a los datos personales que tienen en su, digamos, en su plataforma o soportes, digamos, tecnológicos de los usuarios que acceden a ellos. La privacidad de los datos conlleva información tanto de las personas naturales, de los clientes, como también la privacidad de los datos propiamente de la misma empresa. Estos datos son importantes porque de una u otra manera permiten poder administrar dicha información para tomas futuras de decisiones de la misma empresa. Pero proteger los datos, ¿ya? Porque estos datos siempre van a estar quizás de una u otra manera están siendo o están sujetos quizás a ciertas vulneraciones, porque al registrar quizás yo la información a través de mi teléfono en una plataforma, obviamente después esa información, si la tengo mis datos personales en un computador, si la tengo en una tablet o no sé si la tengo en un iPad, ¿ya? Obviamente está, digamos, disponible en todos, digamos, los dispositivos donde yo obviamente esté vinculado con mi cuenta. Y si bien las empresas tienen, digamos, almacenada esa información a través de sus diferentes plataformas, web, aplicaciones móviles y todo, ya donde yo puedo acceder a la información, cuando se protegen los datos, se requiere que existan medidas, en este caso, que permitan evitar la vulneración de ellos. ¿Qué significa vulnerar? Que sean compartidas esa información digamos, de los clientes con, en este caso, otras empresas u otros organismos. Muchas veces, a veces pasa que nosotros al acceder quizás a una plataforma, de manera, no sé, pues de manera quizás un poco inocentemente, ¿ya? Ponemos datos personales como un root, como en este caso una dirección, ¿ya? Esos datos, ojos donde nosotros los ponemos, porque de allí es donde a veces se puede, en este caso, mal administrar esa información. Entonces, de esa manera, ya yo puedo de una u otra manera tomar la decisión si yo publico o no publico mis datos.
pero las empresas están obligadas a evitar compartir esa información. Están obligadas a no dar quizás como link de descarga de ciertos documentos abiertos, ¿ya? O sea, yo no puedo poner un link y que solamente pinchándose el link eventualmente se abre la información. O sea, quizás hay que generar una segunda barrera, como lo que sucede, ejemplo, con las cartolas de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Que si bien llega un correo, llega el documento, yo al abrir el documento tengo que ingresar en este caso mi root bajo cierto parámetro de criterios del root, ¿ya? Entonces, de esa manera ya no se envía el link, pero se envían documentos con una segunda, digamos, limitación de acceso. Pero también existen archivos adjuntos que muchas veces llegan a mi correo con recomitentes desconocidos, muchas veces con, no sé, no sé, plataformas o direcciones de correo electrónico, punto, no sé, com, o pregunto, no sé, BL, y de repente cosas así como medias extrañas. Ojo con ese tipo de cosas también, porque las empresas deben, obviamente, deben, digamos, garantizar esa privacidad de la información y obviamente, digamos, la información no debe ser traspasada digamos, entre diferentes sitios. Ahora, muchas veces se consideran, y muchas veces he escuchado que se venden los paquetes de datos de los clientes, y eso tampoco debe suceder, ¿ya? Muchas veces cuando, no sé, recibo quizás un correo y que me dice responda o pinche tal link para acceder a esto, tenemos quizás, no sé, una promoción de algo, ¿ya? Obviamente verificar lo primero, en este caso, la dirección del correo electrónico, ¿ya? Algo que quizás nunca a veces leemos, ¿ya? Son los términos y condiciones de referencia o condiciones para poder, digamos, publicar los datos o cómo estos se resguardan. Las contraseñas, el hecho que muchas veces utilice yo, no sé, un computador en un lugar público, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si abro mi correo, después tengo que eliminar los historiales de navegación y eliminar, obviamente, en este caso, las contraseñas guardadas. Y inclusive yo tendría que eliminar los archivos, en este caso, los archivos basura que uno dice en el mismo computador. Entonces, no es que yo llegue y entre, en este caso, a un computador público y entre correo y después solamente me asegure de cerrarlo. O sea, hay que tomar ciertas medidas, ¿ya? Eh, de esa manera, hoy en Chile se habla mucho de lo que es la ciberseguridad. Y se habla mucho de la protección de los datos. La ciberseguridad está vinculada en este caso a proteger los datos bajo prácticas, normas o procedimientos que tiendan un poco a proteger los sistemas, porque son los sistemas los que se vulneran, ¿ya? Y esos sistemas contemplan las redes, las bases de datos, aplicaciones, los dispositivos, que constantemente están expuestos em, digamos, a ciberataques, digo, que uno dice, del punto de vista informático. Entonces, la ciberseguridad conlleva a que constantemente las empresas deben crear un poco digamos, tener barreras de acceso a la información, fomentar buenas prácticas y uso de las tecnologías bajo procedimientos adecuados que permitan utilizar estos recursos como herramientas ante vulneraciones de diferentes firewall, virus, sistemas de detección de intrusiones, ¿ya? O cualquier otra vulneración de los datos que comprenda, digamos, digamos, la vulneración de estas barreras. Entonces, es importante que las empresas asuman ese rol. Hoy en Chile sí existe una normativa que cuando las empresas vulneran los datos de trabajadores están
sujetas a sanciones propiamente tal, ¿ya? Porque lo que se persigue es que las empresas, digamos, que los clientes obviamente confíen en las empresas, y las empresas obviamente digamos, deben velar para que esos datos no sean, digamos, publicados ni cuestionados digamos, ¿cómo se llama? Por ¿cómo se llaman? Los hackers, ¿ya? Matías, levantó la manito. Profe, cuando uno contrata un RP, lo que se hace generalmente es un contrato de prestación de servicios, me imagino. El sistema, por ejemplo, el servicio de impuesto interno, puede, por ejemplo, meterse a tus cuentas de RP personales o de la empresa a discreción o por mandato. Primero, cuando yo compro un ERP, yo no firmo un contrato de prestación de servicio, yo compro la licencia, ¿ya? Del ERP. Y la licencia Ah, digamos, es la autorización de instalar el programa en ciertos dispositivos que están dentro de mi empresa, ¿ya? sí, sí, eso mismo es un contrato, de hecho, como tal, es una Pero, compra, porque se sí, pero, supone que se paga una suscripción mensual. sí, pero de una otra manera, yo compro primero, obviamente, la licencia, tengo que tener acceso en este caso al hosting, digamos, que se va a utilizar en este caso digamos, en la plataforma, ¿ya? Y aparte de eso, está en este caso la prestación del servicio, que en este caso conlleva la asesoría mensual, ¿ya? Entonces, por eso te digo, es más que firmar un contrato de prestación de servicio, ¿ya? Sino que yo tengo que comprar la licencia y obviamente pagar digamos, por el uso del hosting, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que está involucrado todo eso, ¿ya? El servicio de impuestos internos va a, se podría decir, va a funcionar, ¿ya? O va a ejecutar ciertas instrucciones según la normativa vigente. Si existe, ejemplo, todos no sé, los usuarios, ¿ya? O ciudadanos que tengan deudas de pensión alimenticia, salió una ley que, en este caso, los bancos, o sea, en este caso sí, pues los bancos deben informar los saldos de cuenta corriente de estos papitos corazones que se conocen, ¿ya? En este caso, ante digamos, el organismo. Y obviamente, eh, eso respalda procedimientos porque hay una ley detrás. El servicio de impuestos internos en este caso no puede instruir mientras no haya una ley que en este caso digamos, lo soporte, digamos. El servicio de impuestos internos no puede decir, vamos digamos, a fiscalizar esto, sino que tiene que, primero, toma medidas en el sentido ya eh, digamos, de medidas contra la evasión. Tomemos el concepto de evasión primero, ¿ya? Se hace un estudio, se hace una proyección quizás de evasión, en qué medida podemos recaudar dinero, eso se va en este caso al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda lo estudia, se realiza en este caso la propuesta de ley, se manda al Congreso, las comisiones en este caso del Senado hacen el respectivo análisis digamos, del proyecto de ley, después pasa a la Cámara y automáticamente después se transforma en ley. Una vez que se transforma en ley y que entra en vigencia la ley, ahí recién el Servicio de Impuestos Internos dice ya, se ejecuta o se va a ejecutar a partir de tal fecha esto, ¿ya? O entró en vigencia la ley tanto, ¿ya? Que contempla quizás, no sé, digamos, el controlar quizás la evasión a ciertos contribuyentes, bajo ciertas condiciones. Pero de por sí solo, el Servicio de Impuestos no puede digamos, no puede reaccionar si no hay una ley de por medio. Lo que sí a veces puede pasar es que hayan quizás, yo que siempre digo, campañas quizás de manera, digamos, particulares por direcciones regionales.
el director del Servicio de Impuestos Regional tiene ciertas atribuciones para ejecutar campaña tanto de educación, prevención, seguimiento y evaluaciones en todo el ámbito tributario. Entonces, sí, eventualmente quizás, no sé, pensemos, en la región, no sé, pues de la Araucanía, se va a evaluar quizás no sé, a los casinos de juego. Estas empresas que de repente están en la calle, donde uno, no sé, pues están las puertas abiertas y hay puras máquinas de juego de apuestas, ya, se va a hacer un proceso de fiscalización a ese tipo de empresas para saber, obviamente, si están funcionando de acuerdo a las normativas. Y lo pueden hacer básicamente en una región por instrucción, en este caso, del director regional, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos. Pero de una u otra manera, ya hay una ley que de una u otra manera sanciona, en este caso, la instalación de empresas que no están bajo la normativa, obviamente, vigente, no tienen los permisos, no tienen las patentes y, obviamente, mucho menos tienen unas actividades por local de apuestas. Entonces, a eso está referido, ¿ya? Siempre tiene que estar la ley de por medio. Cuando no hay una ley, se hacen estudios, se hacen como, digamos, evaluaciones o investigaciones, en este caso de estudio, en base a una temática puntual. De allí que ahora entra en vigencia el hecho de que ciertos emprendedores, quizás que realicen compras y que tengan sobre 50 transacciones de personas distintas en un mes, eh, o sea, perdón, son 100 personas en 3 meses, me parece, y 50 depósitos, parece que en un periodo de un mes, ya, de personas distintas, obviamente van a ser, los bancos deben informar, en este caso, el Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de Impuestos Internos va a notificar a estas personas que realicen el inicio de actividades de la actividad productiva. Y esas personas la van a tener que hacer. Si esas personas siguen en esta instancia de seguir vendiendo y no formalizar, obviamente, ante la entidad pertinente, van a ser multados. ¿Y eso qué conlleva después? Que después, no sé, voy a querer hacer, no sé, quizás algún trámite y voy a tener, obviamente, voy a tener una especie, como siempre yo digo, una yaya con impuestos internos. Entonces, de una u otra manera me van a bloquear ¿cómo se podría decir? Me van a bloquear la libertad de poder quizás hacer ciertos trámites, pero producto de haber estado realizando quizás una actividad ilícita por mucho tiempo. Entonces, es allí donde las campañas, existen muchas empresas, o sea, perdón, muchas direcciones regionales que muchas veces realizan campañas. Una vez se realizó, ejemplo, en la región de Los Ríos, una campaña de educación respecto a cómo se llevan las contabilidades en los colegios. Y era una campaña de educación. Se fiscalizaron muchos colegios, se les instó, o sea, obviamente se instruyó a que tenían que, no sé, contratar, primero que estén bien, ejemplo, elaborados los contratos, que se esté pagando de manera adecuada, emitiendo, digamos, una liquidación de remuneración, que se estén descontando los impuestos únicos a los trabajadores sobre, obviamente, el tope exento, digamos, para el impuesto único. Eh, se, se les educó respecto a materias tributarias, obviamente bajo qué condiciones muchas veces los mismos profesores o los mismos directivos quizás digamos, del colegio estaban sujetos a pagos de impuestos respecto a sus rentas personales, ya para la declaración de renta. Y hubo una serie de medidas en cuanto a los colegios. Y eso no fue quizás no, de hecho, eso no fue consentido en este caso de multar a los colegios, sino que fue campañas educativas, ¿ya? En otra instancia, también en la región de Los Ríos, se realizó a las empresas constructoras. Y así se van realizando cosas como al azar, digamos, ¿ya? Y esas campañas educativas obviamente también conllevan a sacar quizás datos específicos
para como eh, buscar el sentido, digamos, lo que se tiene a la necesidad de recaudar tributos para cubrir, obviamente, las necesidades propias del país, ¿ya? Estamos con el tema ¿cómo se llama este del Servicio de Impuestos Internos? El tema del impuesto sustituto. Las empresas eh, deben, digamos, hacer pago del impuesto sustituto. Y el impuesto sustituto se crea con la única finalidad de recaudar, en este caso, impuestos para, para un poco, para, digamos, para tenerlos de manera anticipada, disponibles, para poder reconstituir, en este caso, la región de Valparaíso, producto obviamente de toda la, la mala racha que se les vino, ¿ya? Y obviamente este impuesto está referido para los primeros, en este caso, contribuyentes de primera categoría, bajo ciertas condiciones del régimen tributario, en este caso integrado, y el PROPYME general, ¿ya? Entonces, por eso lo digo, o sea, hay cosas que el Servicio de Impuestos Internos siempre va a instruir en, digamos, cuando esté amparado por una normativa propiamente tal, ¿ya? Y ese impuesto de sustituto se tuvo que aplicar ahora en la renta, en este caso del año 2024, donde se trata, digamos, se analizó, digamos, las contabilidades de las empresas del año 2023. Entonces se tuvieron que pagar en la renta del año 2024. Entonces, esa es la real importancia en este caso, y bueno, y da igual nos fuimos para otro lado también, pero esa es la importancia entonces cuando las empresas tienen, en este caso, que administrar la información, ¿ya? Por una parte es administrar los datos de las personas, por otro lado, ver la información, en este caso, digamos, de los clientes propiamente tal, pero también está dado en que toda esta información ante el Servicio de Impuestos Internos es pública, ¿ya? O sea, el Servicio de Impuestos Internos sabe todo. Y lo que no sabe, hasta uno dice, lo que no sabe hasta lo inventa, ¿ya? Porque constantemente están creando normativas que lo único que persiguen aquí no es que digamos, se quiera quizás aprovechar de las empresas. Lo que se quiere en este caso primero es generar concientización de los deberes tributarios de los contribuyentes. Y eso implica dar cumplimiento a los tributos. Si yo tengo una actividad productiva donde estoy generando lucro, tengo que pagar los impuestos correspondientes, quiero o no, ¿ya? Y sobre la misma, conlleva también, obviamente, a eliminar o reducir de manera ostensible lo que es la evasión, ¿ya? Eh, de lo contrario, si no quiero pagar impuestos, lamentablemente queda un solo camino, lo que yo siempre digo, es buscar quizás un trabajo dependiente donde esté digamos, la remuneración esté en el rango mínimo y obviamente con eso no pago impuestos. Pero tampoco es la idea. La idea no es que los trabajadores tengan que quizás vivir un poco en el margen, digamos, de lo que es la digamos, de subsistencia, digamos, ¿ya? ¿No? La idea es que obviamente, cada persona pueda tener, digamos, los ingresos necesarios, adecuados para vivir de manera cómoda, ¿ya? Pero eso también está vinculado a normativas vigentes, sí o sí. Entonces, no porque seamos personas naturales vamos a estar quizás exentos de eso. Las personas naturales también nos vemos expuestas a pagar impuestos. Sobre todo, ejemplos son si somos personas independientes, en el caso personal. Yo emito boletas honorarios digamos, por cada proyecto que asumo. Y quiero o no, a, a mí me cortan un poco la cabeza con la declaración de renta. Y ahí es donde de una u otra manera debo dar cumplimiento a las exigencias tributarias nomás, ¿ya? ¿Alguna duda o alguna otra duda que tengan?
De hecho, quedamos pendientes con un tema en este caso de lo que es la ciberseguridad. Tenemos que seguir, digamos, ahondando en ese contexto. Así que vamos a seguir la siguiente clase, ¿ya? El día jueves, ¿ya? Vamos a seguir hablando de lo que es la ciberseguridad, ¿ya? Porque vamos a hablar inclusive de, de cómo las empresas pueden asegurarse de resguardar los datos, ¿ya? Entonces está muy relacionado, digamos, digamos, con la ley de ciberseguridad de nuestro país. ¿Ya? Así que yo lo voy a apuntar porque si no después hasta me voy a olvidar. Así que con eso estaríamos trabajando en este caso para la clase del día 17. ¿Ya? Ya, profesor. ¿Ya? Ok, Así que, bueno, profe. bueno, si no tienen alguna duda, estaría dando por terminada la clase, ¿ya? Y nos estaríamos viendo en este caso el día jueves. Todo claro, profe. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, pues que estén bien. Chao, chao. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Carolina.